Vamos a la palabra del Señor en este día, tomada del libro de Efesios capítulo 4. Hemos estado hablando en el último tiempo sobre los 5 grandes ministerios, porque el Señor nos ha traído a definirlos, para identificarlos y para también servirle. Hay mucha gente extraviada en ministerio, hay mucha gente que está sirviendo en un ministerio que no tiene las cualidades del ministerio, los requerimientos del ministerio. Y Dios nos ha ido aclarando muchas cosas. Y por eso queremos ser fieles a la inquietud del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo. Si usted puede con nosotros, por favor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, mis amados, hemos estado meditando estos textos ya por varias semanas, creo que más de un mes tenemos estudiando este texto. El Señor Jesús es el que constituye los ministerios. El Espíritu Santo es quien da los dones y el Padre da las operaciones. Eso lo vimos en 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo define la Trinidad en sus funciones. La función del Padre son las operaciones. La función del Espíritu Santo son los dones. Y la función del Hijo son las delegaciones ministeriales. Por eso dice, y Él constituyó. Esa palabra constituir es establecer algo legalmente hablando. El que constituye los ministros es Dios. El que lo capacita es Dios y el que los respalda es Dios. Manifiesto en las 3 personas de la Trinidad. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, da los ministerios, llama. El Espíritu Santo capacita con los dones que nos da. ¿Qué es un don? Es una virtud sobrenatural, una capacitación sobrenatural para hacer la obra de Dios. Y las operaciones las da el Padre en su soberanía. Las operaciones son el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Los 3 trabajan en conjunto. Jesús da los llamamientos o los ministerios. El Espíritu Santo da los dones. Y el Padre da las operaciones. En este pasaje vemos y hemos visto ya, hemos leído, hemos meditado. Dice que Él mismo constituyó, en otras palabras, estableció legalmente. Esto de legal tiene mucho que ver con los tiempos, porque en estos tiempos, como nunca antes en la historia de la humanidad, ha habido tanta falsedad, mucha falsedad, mucha imitación. Y también en la iglesia del Señor ha pasado igual. Satanás, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, es un experto imitador, pero no es original. No es original. Y definitivamente, al ser un imitador, sus obras son descubiertas porque no operan según Dios, no pueden. Él imita, pero no puede. Y en estos tiempos han surgido muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Por eso Dios en este último tiempo ha querido abrir nuestros ojos a las funciones ministeriales. Los ministerios no son posiciones, los ministerios son funciones. Amados, hemos confundido una cosa con la otra. Y le hemos querido dar rangos a los ministerios en base a las posiciones. Sin embargo, es todo lo contrario en la vida natural. A mayor nivel de honra ministerial, mayor nivel de servicio y de demanda, el decir yo soy un apóstol en este tiempo, es tener la demanda en sus hombros. Claro,
si es genuino. Si no es genuino, va a tomar el apostolado como una posición donde tiene un montón de súbditos que le lavan los pies, que le besan el anillo y que le tumban polvo. Eso es algo que le hemos visto crecer de una manera rampante. Los falsos apóstoles, con falsos escuderos, con falsos profetas. Y lo hemos visto con dolor porque el pueblo desconoce las funciones apostólicas. Si usted le interesa, busque un poquito para atrás en YouTube o en Facebook y va a encontrar cuando hablamos de las funciones apostólicas, la función del apóstol de Dios. Y va a encontrar y va a comparar si se parecen la definición del apóstol según la Biblia y la definición del apóstol que vemos hoy día. Son muy diferentes. Entonces significa que uno de los dos no está bien. Y obviamente no es la definición bíblica y la función bíblica la que está mal, sino las aplicaciones de este tiempo. Después vimos el ministerio profético, también muy dañado, muy dañado. Y dañado porque hemos considerado que profeta es aquel que dice que hoy va a llover y llueve, o que dice cualquier cosa que puede pasar y pasa. Y puede usted confundirse con un don profético y un oficio profético. Son cosas diferentes. Un don puede operar bajo la manifestación del Espíritu Santo en una atmósfera de gloria, en una atmósfera de su presencia, en una atmósfera de unción. Cualquiera puede profetizar. Y cuando digo cualquiera, porque me refiero bíblicamente a lo que pasó cuando Saúl entró a aquella oficina de profetas. Saúl profetizó y Saúl de profeta no tenía ni la P. Sin embargo, profetizó. ¿Pero por qué? Porque había una atmósfera profética. Profeta es aquel que tiene un mensaje de Dios para el pueblo de Dios, que lo lleva a Dios. Lo voy a repetir. Profeta es aquel que tiene un mensaje de Dios, que lo lleva a Dios. Un mensaje de Dios para el pueblo de Dios que lo lleva a Dios. Eso es un profeta. Y si usted analiza, las funciones proféticas son muy demandantes, porque el profeta no puede comprometer el mensaje con amigos, con familia, con la gente. El profeta es un enviado de Dios, es un mensajero. Si lo buscamos en el lenguaje actual, es un delivery que entrega un paquete que se le entregó. Es un muchacho demandado que debe cumplir con una delegación más alta. El Padre levanta profetas para hablarle a la iglesia y para acercar, alinear la iglesia a Dios. Hay muchos hoy día que se autocalifican profetas y muchas veces les llamo profetas de terror, porque son de la gente que más viven soñando, que más viven viendo, que más viven oyendo, y que el 3 de diciembre, y que el 2 de diciembre, y que el 5 de diciembre, y que el 5 de noviembre, y que el 20 de octubre va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y un sinnúmero de gente que no encuentra qué hacer, se pone frente a una cámara y se pone a hablar sandeces. No le voy a decir a usted que no haya profetas genuinos. Sí los hay. Hay profetas genuinos. Pero los profetas genuinos, lo primero que hacen es que no andan buscando vitrina. En otras palabras, no andan buscando ser vistos de los hombres. Dan el mensaje al pueblo de Dios, porque viene de Dios, procurando que ese pueblo se vuelva a Dios. Después vimos el evangelista, aquel que Dios le deposita dones y gracia para anunciar las buenas nuevas de salvación, acompañado de señales, milagros y prodigios, como testimonio al mundo. Pero déjeme decirle algo.
Los milagros no convierten a la gente. Si los milagros convirtieran a la gente, Israel estuviera convertido hace tiempo. Todo Israel estuviera de rodillas ante los pies del Señor. Las señales no convierten a la gente. La gente se convierte por la palabra que penetra sus corazones. Entonces, el evangelista tiene que tener dones alineados a la instrucción y cualidades alineadas hacia la misericordia por los perdidos. Tiene que tener la unción para poderse enfrentar a personas con ataduras, ligaduras, opresiones de impiedad y de maldad, obras satánicas. Por eso no cualquiera se puede llamar un evangelista. Aunque todos estamos llamados a evangelizar, no todos estamos llamados a ejercer el oficio profético. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en béisbol, a un jonronero se le considera jonronero por el porcentaje de jonrones según la cantidad de turnos que tenga. Una persona que tenga de 4 turnos un jonrón, o cada 4 turnos un jonrón, se le puede considerar un jonronero, porque las estadísticas hablan según las oportunidades que tiene. El hombre tiene fuerza y batea la bola y saca la bola del parque cada cierto X número de turnos. Todos somos llamados a evangelizar. Todos, la iglesia de Cristo entera está llamada a evangelizar. Ahora, a ejercer el oficio profético, eso es otra cosa. El que ejerce el ministerio profético tiene que tener las cualidades, el llamamiento y las capacitaciones divinas para el oficio. Ayer hablaba con una persona que lo conocí y lo conozco y todavía no renuncio a que él es un hijo de Dios. Y le pregunto de una manera sencilla, ¿cómo está tu fe? Y me dice, varón, estoy frío. Yo digo, ¿pero y por qué? Me dice, me he descuidado, he tenido muchas cosas. Me dice, varón, yo era un evangelista con credenciales en mi iglesia. Cuando oigo esas cosas, a mí me duelen oír esas cosas. Me duelen por 2 razones. Primero, el evangelista no necesita credenciales más que una vida llena de piedad y de misericordia por los perdidos. Más que una vida llena de autoridad y de unción. Las credenciales las dan los hombres. Usted saca un carnet, se tira una foto, se toma una foto en un estudio y va y saca un carnet y lo imprime y le dice, evangelista fulano de tal. Amados, eso no te hace evangelista, excúsame. Ahora, la gracia, el don, el fluir del Espíritu Santo, la misericordia sobre los perdidos, te da características evangelísticas. Pero esto es un oficio que demanda mucho también. El evangelista tiene que estar mirando siempre hacia la compasión. Tiene que estar mirando siempre hacia los perdidos. El evangelista siempre tiene que estar mirando hacia los enfermos. Y tiene que estar buscando presencia y fortaleza en Dios para tener de Dios autoridad divina en la oración, en la intercesión, en la predicación, para hablar la palabra que convence y que atraiga los corazones al arrepentimiento. Eso es evangelismo. Eso es evangelista. Ahora viene, dice pastores. Habla del 4.º ministerio, de los 5 grandes ministerios, pastores. Este ministerio es quizás uno de los más difíciles. Uno de los más difíciles. Las cualidades pastorales no son 1 ni 2, ni son muy comunes. Yo no entiendo y respeto mucho esto
Pero no entiendo cómo hay gentes que se atreven a llamarse pastores, que se atreven a comprar 20 sillas y 4 bocinas y llamarse yo soy pastor. Amados, el pastorado es una función dentro del cuerpo de Cristo y no cualquier función. Es una de las funciones más delicadas que pueda haber dentro de los 5 ministerios. Y quizás es la más delicada, porque el pastor es quien apacienta, quien cuida, quien sana, quien educa, quien forma, quien instruye las ovejas. No es tan fácil como se ve, no es tan sencillo como se lee y no es tan cómodo como algunos perciben y murmuran y critican. El verdadero hombre de Dios llamado al pastorado tiene que prepararse para sufrir. Y no me diga usted que sufrir es algo gustoso, complaciente. Tiene que prepararse para sufrir y sufrir muchas veces y de muchas maneras. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, hace una descripción del comportamiento pastoral. ¿Cómo se comporta el pastor? ¿Cómo debe comportarse el pastor frente a las ovejas? 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos, en la terminología ancianos, habla a los maduros en la fe. Se supone que un pastor es maduro en la fe. Por eso es necesario aclarar que una cosa es el llamado profético y otra cosa es el cumplimiento profético. Usted puede haber sido llamado al pastorado, pero todavía no es el tiempo del cumplimiento del pastorado. Eso me pasó a mí. Yo fui llamado al pastorado en el año 1994, pero mi pastorado comenzó, mi servicio pastoral comenzó en el año 1996, al final. En otras palabras, Dios puede haberte llamado en un tiempo y preparado para que en el tiempo señalado ejercieras la función o empezaras a ejercerla. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo primero es apacentar la grey de Dios. Esta palabra de apacentar es llevar pastos, calmarla, orientarla, protegerla, cuidarla. Amados, esto no es tan fácil como se ve. Cuidar ovejas, sanar ovejas, orientar ovejas, alimentar ovejas, encauzar las ovejas por el camino de la verdad. No es tan fácil como se ve. ¿Por qué? El apóstol Pedro lo define, dice que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidándola, no por fuerza. Oiga, el pastorado no se ejerce por fuerza, pero Satanás, el Señor los reprende en su astucia, usa la manipulación. Y aquí es que tenemos que separar gelatina de vaselina. La manipulación no es fuerza. La manipulación es una seducción sutil para que tú hagas lo que el otro quiere. Y eso es delicado. Hay que tener discernimiento para eso. Satanás dice, te ofrece con palabras que endulzan el oído y te persuade y te arrastra hacia lo que él quiere lograr contigo. El pastor sabe primeramente que las ovejas no son de él, que son de Dios y que tiene que cuidársela a Dios y preservársela a Dios
y alimentársela para Dios, porque Dios va a pedir cuenta. Dice, no por fuerza. En otras palabras, escuche esto es muy importante lo que le voy a decir. De todos los caprinos bovinos, en otras palabras, de todas las ovejas, chivos, vacas, cosas así, animales de esa índole, la única que no se amarra es la oveja. Usted nunca ha visto una oveja amarrada. Los chivos se amarran, las vacas se amarran, las cabras se amarran, pero las ovejas no. En otras palabras, las ovejas no se amarran, las ovejas se educan a oír la voz del pastor y con ternura se guían y ellas aprenden a oír la voz de su pastor y la siguen. Es asombroso ver cómo en Israel 2 pastores con 2 rediles de 100 ovejas cada uno se entrecruzan y las ovejas no se pierden, siguen a su pastor porque conocen la voz de su pastor. Uno de los graves problemas de este tiempo, de la iglesia de hoy, es que la iglesia está oyendo muchas voces. Y el que oye muchas voces, amado, se puede dislocar. Es como el que sale de Bonao para Santiago y empieza a comer en todos los restaurantes que encuentra en la autopista. Cuando llega a Santiago, no se sabe cuál de ellos fue que le hizo daño y le cayó mal. Comió de todo. Le testifico por modos propios que después que tengo relación ministerial con mi pastor, que guardo un respeto a mi autoridad, yo no bebo de otra fuente, ni busco en otra fuente. Yo escucho la voz de mi pastor. ¿Significa eso que no debo leer otro libro? No, no significa eso. ¿Significa eso que no puedo ir a otro predicador? No, no significa eso. Significa que yo estoy definido en la voz que me orienta, en la voz que me aconseja, en la voz que me da la palmada. Por eso hay muchos hermanos confundidos y tienen un arroz con mango en la cabeza, porque oyen a todo el que pasa. Las redes están plagadas, preñadas, saturadas de gente autoenviada, de gente autoproclamada con el falso concepto de ser pastores. Y cualquiera que tenga esas inquietudes empieza a hablar sandeces en radio, en televisión o en Facebook, en redes, y a traer confusión a las ovejas, sobre todo a las ovejas tiernas que teniendo comezón de oír, oyen todos los disparates que le dicen. Y digo disparates con propiedad, porque si usted hoy día ha visto redes y ve redes, va a ver los disparates que dicen. Disparates. Entonces, el pastorado no es por fuerza. Yo no puedo obligar a las ovejas a nada, ni a alabar, ni a servir, ni a dar, ni a predicar. No es por amenaza, no es por manipulación. El pastorado es por amor y por revelación, por instrucción a la grey. Por eso dice Pedro, sino voluntariamente. Voluntariamente. Tú te ofreces a cuidarle la grey al Señor, porque el Señor te llamó a eso y te capacitó para eso. Y dice aún más, dice, no por ganancias deshonesta, sino con ánimo pronto. En otras palabras, el pastorado no es una profesión para lucrar, para sacar provecho de la lana, de la carne, de la leche de las ovejas. El pastorado lo que procura, siempre procurará, es el bienestar, la estabilidad, la seguridad, el enfoque de la oveja para que cumpla el propósito para el cual Dios la puso a cuidar. Por eso, cuando se habla del buen pastor, que dejó las 99 en el aprisco y buscó aquella oveja perdida, ese es Jesús,
que buscó la oveja perdida y la encontró muerta de frío, perniquebrada, y la cargó, la puso en sus hombros, y la trajo al redil. El pastor busca las ovejas, el pastor llama a las ovejas, el pastor se preocupa por las ovejas, el pastor ora por las ovejas, el pastor prepara pastos para las ovejas, el pastor prepara a las ovejas para parir, él prepara a las ovejas para que sean fértiles. Por eso debe ser con ánimo pronto, con buen deseo, con diligencia, con buen ánimo, con buen entusiasmo, porque se trata de las ovejas del Señor. Y dice más el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino como siendo ejemplos de la grey. El rol pastoral mal interpretado, mal aplicado, se adueña de las ovejas. Hermanos, las ovejas no son de nadie. Las ovejas no son de ningún pastor. Las ovejas son de Jesús. Él las compró, las lavó con su sangre, las selló con su Espíritu Santo y nos encomendó a nosotros, los ministros, cuidárselas. Y cuidar no es poseer. Cuidado, separemos una cosa de la otra. Cuidar las ovejas no es poseer las ovejas. Por eso dice Pedro, no como el que tiene señorío sobre ella. Esta palabra señorío viene de la palabra kyrios, o sea, no como el dueño. No somos dueños de las ovejas, somos cuidadores de las ovejas. Somos curadores de las ovejas. Somos consejeros de las ovejas. Pero el dueño soberano de cada oveja es el Señor. Y Él pedirá cuenta por cada oveja. Si la cuidamos bien, la cuidamos mal, la alimentamos bien, la alimentamos mal, la orientamos bien, la orientamos mal, Él nos pedirá cuenta a nosotros, porque ese redil es de Él. Somos mayordomos solamente, nada más. No somos dueños de las ovejas. Y tenemos que tener claridad en esas cosas. Amén, mis amados.